Uno de los tomos más representativos de la crítica de la razón literaria es el que se dedica a la literatura comparada. La literatura comparada es una de las ramas de la teoría de la literatura más abandonadas, que están más huérfanas de usuarios y de intérpretes. ¿Por qué razón? Porque en estos momentos la literatura comparada es víctima de un mito en virtud del cual se exige que todas las literaturas sean iguales, que todas las culturas sean iguales. Y en consecuencia, si todas las literaturas son iguales, si todas las culturas son iguales, entonces no hay nada que comparar. Es una pescadilla que se muerde la cola a traición. Sin embargo, nosotros hemos tratado de presentar en este volumen, más allá de la literatura comparada, una interpretación de lo que es el comparatismo y de todo lo que tiene que ver con la literatura comparada desde una perspectiva que no es la posmodernidad, desde una perspectiva que incluso decimos de hecho, va en contra de estos postulados. Si todas las literaturas son iguales, entonces no es posible establecer comparaciones entre literaturas. Por esta razón no hay nada más contradictorio que un comparatista posmoderno, porque la posmodernidad, por una parte, reduce la literatura a cultura, y en segundo lugar, por otra parte, reduce todas las culturas al principio de igualdad, de tal manera que ni siquiera compara literaturas, compara culturas que son iguales entre sí. En consecuencia, no es posible establecer ni analogías ni diferencias, porque no hay ni puntos en común, ni tampoco contrastes o relaciones dialécticas que establecer entre ellas. La mayor parte de los comparatistas que en España se han ocupado de la literatura comparada lo han hecho siempre siguiendo modelos franceses y han repetido una y otra vez lo que han dicho los franceses, pero no lo que han dicho ayer, no, lo que han dicho hace 100 años, lo cual tiene sentido del humor. Y con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, básicamente lo que se ha hecho en literatura comparada en España ha sido repetir lo que han dicho los estadounidenses. De tal manera que primero los franceses, después los anglosajones, la literatura comparada ha sido siempre la misma, un clon de lo que ha dicho fulano, de lo que ha dicho mengano. Pero en realidad la pregunta es, ¿y usted qué ha dicho sobre la literatura comparada? Usted, profesor, profesora, docente español en teoría de la literatura y literatura comparada, ¿qué nos ha enseñado de nuevo sobre la literatura comparada? ¿Ha sabido superar lo que han dicho los franceses o lo que han dicho los ingleses? ¿Ha hecho incluso algo alternativo a ellos? Probablemente no. Eso es lo que aquí sostenemos, más allá de la literatura comparada, más allá de lo que han hecho nuestros contemporáneos extranjeros sobre lo que la literatura realmente es. Aquí lo tienes, en Amazon.